Existe una pregunta que los seres humanos se han hecho desde el principio de los tiempos, desde aquellos primeros instantes en que el hombre levantó la vista hacia el cielo estrellado y sintió, en algún lugar profundo de su pecho, que había algo más. Algo que no podía ver, que no podía medir, que no podía explicar con las palabras que el mundo le había enseñado. Una pregunta que no tiene una sola forma de formularse, pero que en esencia siempre dice lo mismo: ¿estoy realmente despierto? ¿Veo lo que hay que ver? ¿O existe una capa más profunda de la realidad que todavía me está vedada? Esta pregunta no es nueva. No la inventó ningún filósofo moderno, no la patentó ninguna corriente espiritual del siglo XXI, no surgió en ningún podcast de desarrollo personal. Esta pregunta es tan antigua como la conciencia misma. Y, sin embargo, hoy parece resonar con una urgencia distinta. Como si el planeta entero estuviera al borde de algo que no tiene nombre todavía. Como si millones de personas, de manera simultánea y en lugares completamente distintos del mundo, estuvieran empezando a despertar de un sueño que duró demasiado. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No es especulación. Es la síntesis de décadas de investigación en psicología transpersonal, neurociencia contemplativa, tradición filosófica y espiritualidad comparada. Es también el testimonio silencioso de miles de personas que, en algún momento de sus vidas, experimentaron una grieta. Una pequeña fisura en la superficie de lo que creían que era la realidad. Y a través de esa grieta, entró la luz. Hay algo que hay que decir antes de continuar. El despertar de la conciencia no es un evento dramático. No llega con rayos y truenos. No viene acompañado de visiones celestiales ni de voces del más allá. En la mayoría de los casos, llega de manera silenciosa, casi imperceptible, como el cambio de una estación que no puedes señalar en el calendario pero que un día, sin haberlo planeado, simplemente sientes. Y cuando miras atrás, te preguntas, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo cambié? ¿Cuál fue el primer momento en que algo dentro de mí comenzó a moverse? Las 7 señales que vamos a explorar en este relato son precisamente esas grietas. Esas pequeñas fracturas en la armadura de lo que creías que eras. No son síntomas de enfermedad, no son señales de alarma. Son, por el contrario, indicios de que algo profundamente sano está ocurriendo dentro de ti. Algo que la humanidad ha buscado durante milenios y que, paradójicamente, siempre ha estado ahí. Esperando. Silencioso. Paciente. Antes de entrar en la primera señal, es necesario que comprendas el contexto. Porque estas señales no emergen en el vacío. No aparecen de la nada. Tienen antecedentes. Tienen historia. Y esa historia es la nuestra, la de todos, la de cada ser humano que alguna vez caminó sobre esta tierra creyendo que el mundo era exactamente lo que sus ojos podían ver. Durante siglos, quizás milenios, la humanidad vivió sumergida en lo que los filósofos orientales llaman Maya, la ilusión. No en el sentido de que el mundo material no existe, sino en el sentido de que tendemos a confundir el mapa con el territorio. Tomamos nuestros pensamientos por realidad. Tomamos nuestras creencias por verdad. Tomamos el personaje que interpretamos en el mundo por aquello que somos en esencia. Y en esa confusión, en esa identificación total con la superficie de las cosas, vivimos. Dormimos. Funcionamos. Producimos. Consumimos. Y volvemos a empezar. No es una crítica. Es una observación. Una observación que los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones han hecho con una coherencia sorprendente, independientemente de la época, la cultura o el idioma en que vivieron. Buda lo llamó la ignorancia fundamental. Platón lo ilustró con su alegoría de la caverna. Los sufíes hablaban del velo que separa al ser humano de su origen divino. Los chamanes de las culturas indígenas describían un estado de sueño colectivo del que era posible despertar. Los filósofos estoicos hablaban de vivir conforme a la razón universal, el logos, en contraposición a dejarse arrastrar por las pasiones y los condicionamientos del mundo. Todos ellos, desde lugares y tiempos completamente distintos, estaban describiendo lo mismo. La diferencia entre vivir en modo automático y vivir desde la conciencia plena. Entre reaccionar al mundo y responder a él.
entre ser movido por las circunstancias y moverse desde un centro interior que permanece estable, quieto, imperturbable. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese proceso comienza? ¿Cuáles son las primeras señales? ¿Cómo sabe alguien que está despertando y no simplemente atravesando una crisis existencial, una etapa difícil, o el resultado de leer demasiados libros de autoayuda? Esta es precisamente la pregunta que este relato intenta responder. Y la respuesta, como veremos, es a la vez más sencilla y más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Para entender las señales, primero necesitamos comprender los antecedentes. Necesitamos entender cómo llegamos aquí, a este momento particular de la historia humana, en el que el despertar espiritual ya no es el privilegio de un monje tibetano aislado en las montañas o de un místico cristiano encerrado en su celda. El despertar, en nuestro tiempo, está ocurriendo en los supermercados, en las oficinas de cristal de las grandes ciudades, en los hospitales, en los hogares. Está ocurriendo en personas que nunca se habrían definido como espirituales, que se habrían reído ante esa palabra hace apenas unos años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta generación? ¿Qué hay de particular en este momento histórico que parece estar precipitando, en tantas personas y de manera simultánea, un cuestionamiento profundo de la realidad tal como la conocemos? La respuesta no es una sola. Es múltiple, compleja, entrelazada como las raíces de un árbol antiguo. Pero hay algunos hilos que, cuando los tiras, revelan el patrón completo. El primero de esos hilos es la saturación. Vivimos en la era de la información, lo cual significa también, paradójicamente, que vivimos en la era de la desinformación, de la sobrecarga cognitiva, del ruido perpetuo. Nunca antes en la historia humana el ser humano ha tenido que procesar tanto estímulo externo de manera continua. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche, somos bombardeados por información, imágenes, opiniones, noticias, notificaciones, mensajes. Y ese bombardeo tiene un efecto que los neurocientíficos están empezando a documentar con creciente preocupación, nos mantiene permanentemente en la superficie. Nos impide descender hacia las capas más profundas de nuestra propia experiencia interior. Cuando no hay silencio, no hay espacio para la conciencia de sí mismo. Cuando no hay espacio para la conciencia de sí mismo, vivimos en modo reactivo, en modo de supervivencia, en modo automático. Y en ese modo automático, las preguntas profundas no tienen cabida. Las preguntas del tipo, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero verdaderamente de esta vida? Esas preguntas quedan aplazadas indefinidamente, sofocadas bajo el peso de las urgencias cotidianas. Pero hay algo curioso que ocurre cuando la saturación llega a su límite. Cuando el ruido es tan intenso, tan constante, tan omnipresente, que el sistema nervioso ya no puede procesarlo más. Algo en el interior del ser humano dice basta. Y en ese basta, en esa ruptura con el modo automático, a veces, con mucha frecuencia, comienza el despertar. El segundo hilo es el sufrimiento. No el sufrimiento banal, no la incomodidad cotidiana, sino ese sufrimiento de orden existencial que sacude los cimientos de lo que uno creía que era su vida. La pérdida de alguien amado. El diagnóstico de una enfermedad grave. El colapso de una relación que parecía sólida. La pérdida de un trabajo, de una identidad, de un sueño. Esos momentos que las tradiciones espirituales de todas las culturas han reconocido como umbrales. Como puertas. Como iniciaciones. No es casualidad que en muchas culturas antiguas, el proceso de iniciación espiritual comenzara deliberadamente con una especie de muerte simbólica. La muerte del yo antiguo. La muerte de la identidad que el individuo había construido sobre la base de las expectativas del mundo. Y que de esa muerte emergiera algo nuevo, algo más auténtico, algo más alineado con lo que ese ser realmente era en su esencia más profunda. En nuestra cultura moderna, esas muertes simbólicas llegan sin que nadie las haya invitado. Llegan sin rituales de preparación, sin guías, sin mapas. Llegan en forma de crisis. Y en la crisis, muchas personas experimentan por primera vez esa sensación profunda de que algo no encaja. Que el mundo tal como se lo habían explicado no responde a las preguntas que la vida les está haciendo. Que hay algo más.
Que tiene que haber algo más. Y es precisamente en ese instante cuando las señales comienzan a aparecer. La primera señal es esta, una sensación creciente de que el mundo exterior, tal como te lo habían presentado, ya no es suficiente. No te llena. No te satisface. No importa cuánto acumules, cuánto alcances, cuánto logres en los términos que el mundo utiliza para medir el éxito, hay una especie de hambre que no tiene nombre y que ninguna de esas cosas es capaz de saciar. Esta señal puede manifestarse de muchas formas. Puede aparecer como una melancolía sin causa aparente, un vacío que no corresponde a ninguna circunstancia específica de tu vida. Puede aparecer como una sensación de extrañeza, como si estuvieras viendo tu propia vida desde fuera, como si fueras un personaje en una película que alguien más escribió. Puede aparecer como el cansancio profundo de seguir representando el papel que el mundo espera de ti. Los psicólogos existenciales, desde Viktor Frankl hasta Irving Yalom, han descrito esta experiencia de maneras distintas pero esencialmente coherentes. Frankl la llamó el vacío existencial. Yalom habló de las preocupaciones últimas, esas verdades fundamentales sobre la condición humana que la vida cotidiana tiende a ocultar pero que en ciertos momentos irrumpen con una claridad devastadora. Pero lo que estos psicólogos documentaron como un fenómeno clínico, las tradiciones espirituales lo han reconocido durante siglos como el primer paso en el camino del despertar. El primer movimiento del alma hacia sí misma. Porque este vacío, esta insatisfacción profunda, esta sensación de que hay algo que no encaja, no es una señal de que algo está mal. Es exactamente lo opuesto. Es una señal de que algo está bien. Es la conciencia diciéndote, en su lenguaje silencioso, que mereces más que lo que el mundo te ha ofrecido hasta ahora. Que hay dimensiones de la experiencia humana que todavía no has explorado. Que hay una profundidad en tu propio ser que todavía está esperando ser descubierta. La segunda señal es más sutil, pero igualmente poderosa. Es el momento en que las sincronías comienzan a multiplicarse. Y aquí es importante ser preciso, porque la palabra sincronía se usa con mucha ligereza en ciertos círculos y conviene darle su peso exacto. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung acuñó este término en el siglo XX para describir lo que él llamó coincidencias significativas. Eventos externos que se corresponden de manera significativa con estados internos, sin que exista entre ellos una relación de causa y efecto detectable. Jung pasó décadas estudiando este fenómeno y llegó a la conclusión de que no era una superstición, no era una proyección de la mente humana sobre el azar, sino una característica fundamental de la realidad que la ciencia occidental todavía no tenía los instrumentos para comprender completamente. Cuando la conciencia comienza a despertar, las sincronías se vuelven más frecuentes y más significativas. Piensas en alguien que hace años no ves y esa misma tarde esa persona te llama. Estás atravesando una pregunta interior sobre el sentido de tu vida y al día siguiente encuentras un libro que parece haber sido escrito exactamente para responderte. Tomas una decisión que te da miedo y de manera inexplicable las circunstancias se alinean para facilitarla. Estas coincidencias no son prueba de que el universo te está enviando mensajes en código. Son, más bien, indicios de que tu atención está cambiando. De que estás comenzando a percibir los patrones que siempre estuvieron ahí pero que el ruido de la vida ordinaria te impedía ver. Hay algo que la neurociencia contemplativa ha comenzado a documentar en los últimos años que resulta particularmente iluminador en este contexto. Cuando la mente está en un estado de alerta relajada, de atención abierta, lo que los neurocientíficos llaman modo de red por defecto integrado. La capacidad del cerebro para percibir conexiones entre elementos dispares de la experiencia aumenta considerablemente. El despertar de la conciencia, en términos neurológicos, podría describirse precisamente como la transición de un estado cerebral reactivo y estrecho a uno más abierto, más integrado, más capaz de percibir la complejidad de la realidad. La tercera señal es quizás la más perturbadora para quien la experimenta y también, en cierto sentido, la más liberadora. Es la disolución de las certezas. El momento en que las respuestas que te habían funcionado durante años dejan de funcionar. Las creencias que sostenían tu identidad comienzan a cuestionarse desde dentro.
Las certezas ideológicas, religiosas, filosóficas, incluso las certezas más básicas sobre quién eres y qué quieres, empiezan a moverse, a volverse porosas, a perder la solidez que tenían. Para alguien que está en medio de este proceso, puede sentirse como el suelo que desaparece bajo los pies. Como una crisis de fe, no necesariamente en el sentido religioso, sino en el sentido más amplio, la crisis de la fe en el relato que uno se había contado sobre sí mismo y sobre el mundo. Y este momento, que puede ser aterrador, que puede verse desde fuera como una desestabilización, es en realidad el proceso que los alquimistas medievales llamaban nigredo, la negrura. La disolución de la materia vieja antes de que algo nuevo pueda tomar forma. Los grandes místicos de todas las tradiciones han descrito este proceso con palabras distintas pero con una unanimidad sorprendente. San Juan de la Cruz, el poeta y místico español del siglo XVI, lo llamó la noche oscura del alma. Los budistas hablan de la experiencia del vacío, sunyata, como un estado que precede a la comprensión más profunda. Los taoístas describen el proceso de vaciar la copa antes de poder llenarse de nuevo. En todos los casos, la idea es la misma: para que algo nuevo y más verdadero pueda emerger, es necesario que lo viejo, lo prestado, lo aprendido sin examinarse, se disuelva. La cuarta señal es una mayor sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Una empatía que parece ir más allá de lo que uno puede controlar. De repente, las noticias que antes pasabas por alto te detienen. El sufrimiento de personas que no conoces te afecta de una manera que no sabes bien cómo manejar. Ves a un animal en apuros y sientes algo que te sorprende por su intensidad. Observas una injusticia, quizás la misma injusticia que siempre existió, pero ahora no puedes simplemente apartar la mirada y continuar con tu día como si nada hubiera ocurrido. Esta señal puede interpretarse de manera equivocada como un signo de debilidad, de hipersensibilidad, de que algo está mal en tu sistema nervioso. Pero las tradiciones de sabiduría del mundo tienen una perspectiva completamente diferente. En el budismo, este incremento de la empatía se considera uno de los signos más claros del desarrollo espiritual. Se llama bodhicitta, la mente del despertar, y se describe como la apertura del corazón hacia el sufrimiento de todos los seres sin excepción. En la tradición cristiana mística, se habla del amor agápico, ese amor universal que no distingue entre propios y extraños. En el sufismo, el corazón que se rompe por el dolor del mundo es el corazón que está aprendiendo a expandirse. Lo que está ocurriendo, en términos más accesibles, es que los muros que el ego construyó para separarte de los demás, esos muros de indiferencia protectora que te permitían funcionar en un mundo lleno de sufrimiento sin ser aplastado por él, están comenzando a volverse más porosos. Y esa porosidad, aunque puede ser incómoda, aunque puede requerir tiempo y habilidad para aprender a sostenerla sin agotarse, es en esencia una expansión de tu capacidad de amar. La quinta señal es más íntima, más personal, más difícil de articular. Es una creciente incapacidad para seguir mintiendo, para seguir representando roles que no corresponden a lo que sientes en tu interior. Para decir sí cuando quieres decir no. Para pretender que estás bien cuando no lo estás. Para adaptarte a expectativas que traicionan algo fundamental en tu naturaleza. Esta señal puede causar fricciones considerables en las relaciones y en los entornos donde uno se mueve. Porque el mundo, en general, premia la conformidad y castiga la autenticidad. Las estructuras sociales y laborales, las familias, los grupos de amigos, todos ellos han desarrollado sistemas de equilibrio que dependen de que cada persona ocupe el papel que le fue asignado. Cuando alguien comienza a cuestionarse ese papel, cuando empieza a decir su verdad en lugar de la verdad que se espera de él, el sistema tiende a reaccionar. A veces con incomprensión. A veces con resistencia. A veces con lo que puede sentirse como rechazo. Pero hay algo que los que han atravesado este proceso describen de manera consistente: el dolor de la autenticidad, por intenso que sea, siempre es menor que el dolor crónico de la traición a uno mismo. Y en algún lugar de ese umbral, en ese punto exacto donde el miedo a decepcionar a los demás comienza a ser superado por la necesidad imperiosa de ser fiel a lo que uno es, ocurre algo que solo puede describirse como una forma de libertad interior que no depende de ninguna circunstancia externa. La sexta señal es una relación diferente con el tiempo. Con el presente.
Una creciente capacidad para estar aquí, en este momento, sin que la mente esté constantemente en otro lugar. Sin que el pasado y el futuro se apoderen de la experiencia del ahora. Esto puede sonar como algo simple, incluso trivial, pero cualquier persona que haya intentado practicarlo sabe que es una de las cosas más difíciles que existe. Porque la mente humana, en su modo habitual de funcionamiento, está perpetuamente en otro tiempo. Está revisando el pasado, anticipando el futuro, planeando, preocupándose, añorando, temiendo. Y en ese viaje constante entre ayer y mañana, el presente, el único momento donde la vida realmente ocurre, queda vacío. Las tradiciones contemplativas de todo el mundo han reconocido esto como el nudo central del sufrimiento humano. No es el pasado en sí mismo lo que nos hace sufrir, sino el hábito de revivir, rumiar, aferrarnos a él. No es el futuro en sí mismo lo que nos genera ansiedad, sino el hábito de proyectar, anticipar, temerlo. Y cuando la conciencia comienza a despertar, cuando la mente empieza a soltar un poco ese hábito de viajar en el tiempo, la experiencia del presente adquiere una cualidad diferente. Más rica, más densa, más vívida. Los colores parecen más intensos. Los sonidos, más nítidos. Las experiencias más ordinarias de la vida cotidiana, una taza de té, la luz de la tarde, el contacto de una mano, adquieren una profundidad que antes no se percibía. Este fenómeno no es una ilusión ni una exageración poética. Está documentado en la investigación neurocientífica sobre los estados meditativos. Cuando el cerebro pasa de un modo de actividad orientada al futuro o al pasado a un modo de atención plena en el presente, se activan regiones asociadas con la percepción sensorial directa, la integración de la experiencia y la regulación emocional. El mundo no cambia. Lo que cambia es la calidad de la atención con que lo percibes. Y esa diferencia en la calidad de la atención es, en esencia, la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto. La séptima señal es, en cierto sentido, la más difícil de describir, porque se refiere a algo que está al borde de lo que el lenguaje puede capturar. Es una percepción creciente de que hay algo en ti que no cambia. Algo que permanece. Algo que estuvo ahí en tu infancia, que está ahí ahora, que estará ahí cuando esta vida haya terminado. No tu nombre, no tus roles, no tus pensamientos ni tus emociones, que cambian constantemente. Algo más fundamental. Algo que los filósofos vedánticos llaman el testigo, el observador puro, la conciencia que percibe pero no es percibida. Lo que Eckhart Tolle describe como el ser. Lo que los budistas señalan cuando hablan de la naturaleza de Buda. Lo que los místicos sufíes denominan el corazón del corazón. Esta percepción no llega de manera conceptual, como una idea que uno entiende intelectualmente. Llega como una experiencia directa, a veces breve, a veces fugaz, pero inequívoca. Un instante en que de repente sabes, no crees, no esperas, sino que sabes con una certeza que no requiere argumentos, que detrás de todo el teatro de tu vida, detrás de todos los roles y las historias y las emociones y los pensamientos, hay algo que siempre ha sido libre. Algo que nunca ha estado verdaderamente atado. Algo que nunca ha sufrido, aunque haya observado el sufrimiento. Algo que nunca ha muerto, aunque haya visto morir todo lo que pensaba que era. Ahora bien, cuando estas señales comienzan a aparecer, la pregunta más natural del mundo es, ¿y ahora qué? ¿Qué hace uno con esto? ¿Cómo se transita este proceso sin perderse en él? ¿Cómo se atraviesa la noche oscura sin que se convierta en una oscuridad permanente? ¿Cómo se sostiene la apertura del corazón sin ser aplastado por el dolor del mundo? ¿Cómo se vive la autenticidad sin destruir todas las relaciones que se han construido sobre la base de los roles que uno estaba representando? La respuesta no es una sola. No puede serlo, porque cada camino de despertar es único, tan único como la persona que lo atraviesa. Pero hay algunos elementos que aparecen de manera consistente en los testimonios de quienes han recorrido este camino, independientemente de la tradición espiritual que hayan seguido o de si han seguido alguna en absoluto. El primero es la práctica de la quietud. Todos los caminos de despertar, sin excepción, apuntan hacia el silencio interior como el medio fundamental. No necesariamente el silencio externo, que no siempre es posible en la vida moderna.
sino ese silencio interior que puede encontrarse incluso en medio del ruido cuando la mente aprende a no identificarse con cada pensamiento que pasa por ella. Llámalo meditación, contemplación, oración, observación silenciosa, el nombre varía pero la esencia es la misma, crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Espacio donde la conciencia puede observarse a sí misma en lugar de perderse en el contenido de sus propias producciones. El segundo elemento es la honestidad radical. Consigo mismo primero. Admitir lo que se siente aunque sea incómodo. Reconocer los propios condicionamientos aunque cueste verlos. Dejar de construir historias heroicas sobre uno mismo y aceptar la complejidad, la contradicción, la sombra que todos llevamos dentro. Carl Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Hacer consciente lo inconsciente requiere una honestidad que a veces puede doler, pero que es también profundamente liberadora. El tercer elemento es la comunidad. El camino del despertar no es un camino solitario, aunque haya momentos de profunda soledad en él. Las tradiciones espirituales del mundo han sabido siempre que el ser humano necesita otros seres humanos para completar su desarrollo. No para que le digan lo que tiene que pensar, no para que validen sus experiencias, sino para que ofrezcan el espejo de su propia humanidad. Para que recuerden, en los momentos de oscuridad, que lo que uno está atravesando tiene nombre, tiene mapa, que otros lo han atravesado antes y que hay salida al otro lado. Y aquí ocurre algo que quienes están en este proceso describen como uno de los giros más inesperados del camino. En el momento en que uno decide ser auténtico, en el momento en que decide dejar de representar el papel que el mundo esperaba y comenzar a vivir desde lo que realmente es, algo curioso comienza a ocurrir en su entorno. Las relaciones que eran superficiales, las que se sostenían precisamente sobre el fundamento de los roles, comienzan a disolverse. Y en su lugar, con una frecuencia que sorprende, empiezan a aparecer nuevas conexiones. Personas que también están en el proceso de despertar, que también están buscando algo más real, algo más verdadero. Como si hubiera una frecuencia invisible que atrajera a las almas que están sintonizadas en la misma longitud de onda. El camino no es lineal. Esto es algo que hay que decir con claridad, porque hay una tendencia a imaginar el despertar espiritual como un proceso de ascenso continuo, de progreso constante hacia la luz. La realidad es mucho más compleja. Hay avances y retrocesos. Hay momentos de claridad extraordinaria seguidos de periodos de confusión. Hay días en que la séptima señal, esa percepción del testigo interno, de lo que siempre ha sido libre, parece tan clara que uno se pregunta cómo pudo haberla ignorado toda la vida. Y hay días en que desaparece por completo, en que uno se encuentra de nuevo atrapado en los viejos patrones, reaccionando desde el miedo, desde la ira, desde la necesidad de aprobación. Pero hay algo que cambia de manera irreversible una vez que el proceso ha comenzado. Una vez que has tenido esa primera grieta, esa primera percepción, aunque sea breve, de lo que está más allá de la máscara, ya no puedes pretender con la misma convicción de antes que la máscara lo es todo. Ya no puedes dormir con la misma profundidad del sueño anterior. Y esa incapacidad para dormirte de nuevo, aunque a veces pueda sentirse como una maldición, es en realidad la forma más sutil y más duradera de gracia. Hay un momento que muchos describen, un punto de inflexión que llega de maneras completamente distintas para personas completamente distintas, pero que en esencia siempre es el mismo. Es el momento en que uno deja de preguntarse qué tiene que hacer para despertar y empieza a preguntarse qué tiene que dejar de hacer para que el despertar, que ya está ocurriendo, pueda desplegarse sin obstáculos. Es el momento en que la práctica deja de ser un esfuerzo y se convierte en una rendición. No la rendición de quien se da por vencido, sino la rendición de quien ha comprendido que hay una inteligencia mayor operando a través suyo, y que el mayor acto de sabiduría que puede hacer es quitarse del camino. Este giro, este movimiento de la voluntad del ego hacia la apertura de la conciencia, es lo que las tradiciones espirituales han llamado con nombres muy distintos. La gracia en el cristianismo. El Wu Wei, la no acción del taoísmo. La rendición al Dharma en el hinduismo. La confianza en el proceso en el lenguaje de la psicología transpersonal contemporánea. Nombres distintos para la misma experiencia, el momento en que dejas de nadar contra la corriente y te permites ser llevado por ella.
Desde una perspectiva filosófica y espiritual más amplia, lo que estamos describiendo en este relato tiene resonancias que van mucho más allá del individuo. Cuando miramos la historia de la humanidad, cuando la vemos no como una serie de eventos políticos y militares sino como la historia de la evolución de la conciencia, encontramos que hay momentos particulares, umbrales históricos, en los que algo en la conciencia colectiva parece dar un salto. Parece expandirse. Parece acceder a una dimensión de comprensión que antes estaba vedada. El filósofo alemán Karl Jaspers identificó uno de esos umbrales y lo llamó el período axial. Fue ese extraordinario siglo, aproximadamente entre el 800 y el 200 a.C., en el que de manera simultánea y sin contacto entre sí, en China emergió Confucio y Lao Tse. En India apareció Buda y los autores de los Upanishads, en Persia vivió Zoroastro, en el mundo hebreo predicaron los grandes profetas y en Grecia florecieron Sócrates, Platón y Aristóteles. En diferentes puntos del planeta, sin coordinación posible, la conciencia humana pareció hacer un salto colectivo. Pareció acceder a preguntas y a intuiciones que antes no estaban disponibles. Muchos pensadores contemporáneos, desde el filósofo Ken Wilber hasta el historiador Yuval Noah Harari, han sugerido que podríamos estar en los albores de un segundo periodo axial. Que la convergencia de la crisis ecológica, la interconectividad global, el agotamiento de los paradigmas materialistas y la creciente insatisfacción con las respuestas superficiales que el mundo ofrece a las preguntas más profundas podría estar creando las condiciones para un salto colectivo en la conciencia humana. No un salto inevitable, no un salto garantizado, sino una posibilidad. Una apertura. Una oportunidad histórica que podría aprovecharse o desperdicarse dependiendo de las elecciones que hagamos, individual y colectivamente, en este momento. Esta perspectiva cambia completamente la manera en que uno puede mirar las 7 señales. Ya no son simplemente síntomas de una crisis personal. Son también, quizás, las primeras ondas de un tsunami de conciencia que está comenzando a tocar las costas de la experiencia humana colectiva. Cada persona que despierta, cada ser humano que atraviesa ese proceso de preguntarse profundamente quién es, qué está haciendo aquí, cómo puede contribuir a algo mayor que su propia historia personal. Añade algo al campo colectivo. Lo amplía. Lo enriquece. Hace que el siguiente despertar sea un poco más fácil para quien venga después. Hay una imagen que viene a la mente. La imagen de un océano oscuro y quieto. Y en la superficie de ese océano, una pequeña llama. Y esa llama enciende otra, y esa otra enciende otra más. No a través de la argumentación, no a través de la persuasión, no a través de ningún mecanismo de poder o de convicción. Sino simplemente a través de la presencia. A través del hecho de estar genuinamente, auténticamente, profundamente despierto. Pero hay algo que este relato no puede resolver. Algo que ningún relato puede resolver, porque pertenece a esa categoría de misterios que solo pueden ser vividos, no explicados. Y es esto, el despertar de la conciencia no tiene un final. No hay un punto de llegada, un nivel máximo alcanzado, una iluminación definitiva después de la cual todo queda resuelto para siempre. Lo que hay, en cambio, es una profundización continua. Una apertura que, cuanto más se abre, más revela que hay por abrirse. Un conocimiento que, cuanto más se conoce, más demuestra cuánto queda por conocer. Los grandes maestros espirituales de la historia, aquellos cuyo testimonio ha sobrevivido el paso de los siglos precisamente porque tenía la solidez de lo verdadero, han descrito con coherencia este aspecto del camino. Que el despertar no es un destino sino un movimiento. Que la conciencia no alcanza un estado definitivo sino que se expande de manera perpetua hacia horizontes que ella misma crea al moverse hacia ellos. Que el misterio no se disuelve con el despertar sino que se profundiza. Que las preguntas no desaparecen sino que se vuelven más luminosas, más fértiles, más cargadas de ese tipo particular de maravilla que los griegos llamaban taumasein y que consideraban el origen de toda filosofía auténtica. Así que si estás experimentando algunas de estas 7 señales, si reconoces en lo que has escuchado algo que resuena con tu propia experiencia, quizás la invitación más honesta que este relato puede hacerte es esta. No intentes apresurar el proceso. No intentes controlarlo.
No intentes entenderlo completamente antes de permitirte vivirlo. El despertar de la conciencia no es un problema que resolver. Es una experiencia que sostener con paciencia, con curiosidad, con la disposición de no saber exactamente a dónde te lleva. Porque lo que está despertando en ti no es algo pequeño. No es una fase, no es una moda espiritual, no es el resultado de leer demasiados libros o meditar demasiadas horas. Lo que está despertando en ti es lo mismo que despertó en Buda bajo el árbol Bodhi, lo mismo que despertó en Rumi cuando encontró a Shams de Tabriz, lo mismo que despertó en Teresa de Ávila en su celda de Ávila. Lo mismo que despertó en los primeros seres humanos que levantaron la vista hacia el cielo nocturno y sintieron, en algún lugar más allá de las palabras, que eran parte de algo infinitamente mayor que ellos mismos. No sabemos a dónde lleva esto. No sabemos qué forma tomará el próximo capítulo de la evolución de la conciencia humana. No sabemos si este tiempo que vivimos será recordado por las generaciones futuras como el umbral de una gran transformación o como una oportunidad que se dejó pasar. Esas preguntas pertenecen al futuro, y el futuro, por definición, no está aquí todavía. Lo que sí está aquí es este momento. Este instante. Tu respiración. La quietud que hay debajo del ruido de tus pensamientos. Esa pequeña llama que, si prestas atención, si te detienes lo suficiente como para escuchar lo que tu propio ser tiene que decirte, todavía puedes sentir. Siempre ha estado ahí. Siempre estará. El expediente no se cierra aquí. Solo se abre.